Buenas noches, grato contar con su compañía todos los martes de 9 a 9:30 en Teleamiga, Televisión de Valores, y en Colmundo Radio de 1 a 2 de lunes a viernes. Tema del programa, balance del gobierno Santos, de Juan Manuel Santos, que algo va de Santos a Santos. Invitados, quiero saludar al precandidato a la presidencia. Adolfo. Y es vicepresidente de este país, doctor Francisco Santos. Bienvenido. Muy buenas noches, Adolfo. Muy complacido. Muchas gracias por invitar. También está con nosotros el doctor Telésforo Pedraza, representante de la Cámara, Partido Conservador. Muchas gracias, Adolfo, es muy complacido estar acá. Bueno, usted tiene ganas de ser presidente, pero la tiene casada en este momento con su primo hermano doble, Juan Manuel Santos, el actual presidente. ¿Cómo nace esa discrepancia? No, el tema no es tenerla casado, no, el tema es una visión distinta de país. El tema es un país que dejamos el 7 de agosto del 2010, que tenía unas condiciones de seguridad, que tenía unas condiciones económicas, tenía unas condiciones sociales imperfectas, como todo lo que es hechura del hombre, pero iba en la dirección correcta, y hoy, 3 años después, tenemos una economía que se está parando. Debíamos estar creciendo como Perú o Chile al 6, 7, estamos al 3. Yo creo que vamos a llegar al 3 de milagro. Tenemos una seguridad que se deteriora brutalmente por falta de mando, de dirección, por mensajes incoherentes. Dejamos un país boyante fiscalmente, que los primeros 2 años fueron muy buenos del presidente Santos en materia de recursos. Pasó de recaudar 67 billones a cerca de 100, una brutalidad de aumento de recursos, y hoy tiene que vender Isagen para cuadrar caja. ¿Por qué? Porque malgastó esa ventana de oportunidad inmensa para hacer grandes obras y grandes transformaciones económicas, sobre todo en infraestructura, amplió la burocracia de una manera desmedida, y hoy tiene ya un problema de desfinanciación por cuenta de una desaceleración de la economía colombiana, y por cuenta de malas cuentas fiscales que hicieron y que pues los tienen ahorita de acá. Entonces es más una visión distinta de para dónde debe ir el país, de cómo se maneja la seguridad, de cuáles deben ser las decisiones que se toman en materia económica, cuáles son los instrumentos fundamentales sociales para permitir que el país avance, y por eso estamos enfrentados en la arena política, digámoslo así. ¿Y usted cree que puede llenar ese vacío? Totalmente. Yo durante 8 años estuvimos trabajando con el presidente Uribe. El liderazgo en materia de seguridad tiene que ser claro y tiene que ser presidencial. El control territorial, que es lo que se ha perdido, hay que volverlo a recuperar. Los temas de las redes de cooperantes, que eran fundamentales para evitar atentados, para desbaratar organizaciones, se desmontaron de un día para otro. Entonces hay que recuperar los pilares de la seguridad democrática junto con un elemento fundamental que es el de la justicia. En ningún sistema penal acusatorio la Fiscalía es un ente independiente del Ejecutivo, aquí tiene que serlo. Obviamente eso ya necesita un rediseño de balances y contrabalances, pero la política criminal tiene que ser manejada desde el Ejecutivo con una Fiscalía o ente investigador que acusa, de la mano de la policía y del ejército, combatiendo a los delincuentes. Tema del programa, balance de los 3 años del gobierno de Juan Manuel Santos. Doctor Telésforo Pedraza, ¿coincide usted con esa lectura? Bueno, yo debo discrepar con la mayor consideración del doctor Francisco Santos respecto de la evaluación del gobierno del presidente Santos. Como usted sabe, pues yo he sido un hombre muy independiente, creo en algo como lo hizo en vida, y desde luego no es por compararme ni mucho menos, pero con el sentido patriótico que tuvo el padre del doctor Francisco Santos, don Hernando Santos, que siempre tuvo el país por encima de las discrepancias o las diferencias políticas, y que en los momentos difíciles la voz de Hernando Santos y la dirección del tiempo en ese momento, que tenía inclusive una mayor repercusión desde el punto de vista de la orientación de la opinión nacional, jugó siempre mirando primero a Colombia, el interés de los colombianos. Y yo debo decir que no comparto, por ejemplo, el tema, voy a poner primero el tema más sensible, que es el tema de la seguridad. A mí me parece que digamos, no se quiere reconocer que quedaron unos factores criminales que le han hecho un enorme daño pues al país y a la seguridad. Y yo creo que no se ha disminuido absolutamente para nada. O sea, el trabajo, y cuando se hace ese tipo de críticas, doctor Santos, me parece que no se le está haciendo un buen servicio a nuestras fuerzas militares, a la Policía Nacional, porque ellos, a mi manera de ver, yo he estado
por primera vez durante todo mi ejercicio en la vida pública, estoy en la Comisión Segunda de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Comercio. Y el trabajo, lo digo pues, de avance, de asignación de recursos presupuestales, los informes que han hecho pues el ministro de Defensa y sus comandantes, pues es decir, desde el punto de vista del cumplimiento de su misión, a mí me parece que ellos han seguido cumpliendo ese mismo propósito que traía en el gobierno del presidente Uribe. En segundo lugar, a mí me parece que el gobierno del presidente Santos no es tanto lo que anota el doctor Santos respecto de su primo. ¿Por qué? Porque mire, todos los gobiernos, y el otro día el presidente Uribe dijo una frase que el gobierno del presidente Santos era muy derrochón, ¿no? Yo no creo, yo he estado, usted lo sabe, durante mi tiempo como parlamentario, como concejal, no he sido propiamente una persona que llego por ahí apenas con estar lista y a irme, sino que he sido una persona muy involucrada, muy inmersa en esos temas. Y a mí me parece que el gobierno del presidente Santos ha hecho un enorme esfuerzo en muchas áreas, en muchas áreas. Y déjeme decirle, por ejemplo, al doctor Santos lo siguiente, mire, como le decía antes del inicio aquí fuera de micrófonos, todos los gobiernos tienen cosas positivas y tienen cosas negativas. El presidente Uribe tiene sin la menor duda unos compartimentos muy positivos y uno tiene que reconocérselos, estando uno no en su movimiento político, pero también igual le quedaron unos lunares, y voy a decirle lunares, por ejemplo, mire, el gobierno del presidente Uribe hizo un esfuerzo porque se aprobara el TLC con los Estados Unidos, ¿ya?, que se materializó aquí con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Y qué hubo durante esos años? Que era una política de Estado. No se trabajó en el tema del mejoramiento de la infraestructura, no se trabajó en el tema de la implementación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, no se implementaron todo el tema de la educación, etcétera. Yo creo que digamos, el gobierno del presidente Santos perfecto no es, y yo no quiero pues posar aquí defensor de oficio porque no tengo ni representación en el gobierno, ni cosa parecida, pero tanto como le ayudé a Uribe, siendo primer vicepresidente de la Cámara, y hasta el final, en todos los temas de interés nacional, lo estoy haciendo igual con el presidente. Concretanos. Esa es otra lectura. No, mire, doctor Santos. Uno reconoce los errores de un gobierno, uno reconoce que los gobiernos no logran transformar toda la realidad. Uno simplemente tiene que preguntarle a los ciudadanos una cosa, y es, ¿su vida era distinta hace 8 años antes, o en el caso del presidente Santos, su vida se transformó en los 4 años de un gobierno? Y yo creo que la mayoría de los colombianos en ese sentido hoy contestan, por lo menos frente al periodo Uribe-Santos, 2002-2010, con una inmensa mayoría, que sí, cambió la seguridad, hubo más empleo. El problema de fondo con el presidente Santos es que muchas de las políticas que venían andando las destruyó, no continuó. No sabemos por qué razón, porque entre otras en la campaña dijo yo voy a continuar con esto, los 9 millones de colombianos eran muchos los que le pedían. Pero por ejemplo, doctor Santos, la confianza inversionista, ¿la destruyó Juan Manuel Santos? Mire, yo le quiero contar lo que dije absolutamente, le voy a contar una experiencia que tuve con unos empresarios, grandes fondos de inversión americanos y grandes empresas americanas. Me dijeron, mire, qué pena, pero ustedes cambiaron las reglas del juego. ¿Pero en qué? Primero, acabaron con los contratos de estabilidad. Segundo, transformaron las reglas del juego de las zonas francas. Y tercero, en la reforma tributaria acabaron, por ejemplo, un tema fundamental que era una exención de impuestos del 30% de sus impuestos en lo que si usted invertía en bienes de capital. Entonces para el sector privado y para el sector inversionista, los cambios en reglas del juego son fundamentales. Y eso es lo que le dicen a uno. Y eso lo habla uno acá con muchísimos empresarios. Cambiaron las reglas del juego, hay incertidumbre. Usted hable con un empresario del campo hoy en día. ¿Quién va a invertir en el campo si primero no sabe qué va a pasar con un tema en La Habana donde van a discutir supuestamente todos los temas fundamentales en materia agraria? Segundo, si hay una ley de tierras en la que cualquier campesino que llegue, injusto o no injusto, no estoy entrando a hacer una valoración, le dice, esta tierra es mía, y usted acaba enredado y tiene que demostrar que esa tierra es suya, así haya estado en su familia hace 150 años. Una inseguridad jurídica inmensa, que es una de las razones por las cuales se ha paralizado la economía. Mire, era para que Colombia estuviera creciendo al 7%, no lo estamos haciendo, y una parte fundamental es un mensaje de desconfianza
y la falta de confianza que se ha generado en muchos sectores económicos. Antes del corte, ¿quiere agregar algo, doctor Celes? No, es que yo creo que si hay una persona bien informada es Francisco Santos, pero lo que no debo compartir con él es lo siguiente. En primer lugar, yo he sido un defensor como él y desde luego muy importante para el tema de la inversión extranjera, de la estabilidad fiscal y de la estabilidad jurídica. Y acuérdese, doctor Francisco Santos, que el doctor Uribe tuvo que hacer inclusive una reforma tributaria por exceso de los beneficios fiscales, porque los señores estaban beneficiando en un combo, los señores, por ejemplo, de las zonas francas. Entonces, por inversión en infraestructura estaban recibiendo unos beneficios, y por otro tipo también de actividad dentro de las zonas francas estaban recibiendo también otro tipo de beneficios, y tuvieron que, cuando se dieron cuenta, era que no estaban pagando absolutamente nada. El propio estaba Oscar Iván de ministro de Hacienda. Entonces yo no le veo, mire, entre otras, yo le debo reconocer al presidente Santos, sabe una cosa, que inclusive yo mismo tuve mis reservas con el tema para generar más empleo, para ayudar más a los empresarios, que fue el tema de los parafiscales para el SENA y el bienestar familiar. Ya regresamos. Continuamos, balance de los 3 primeros años del presidente Santos. Bueno, doctor Francisco Santos, es que aquí es de Santos a Santos. Pero mire, Adolfo, déjeme le hago una, antes del corte comercial hablaba aquí el doctor Telésforo, además una persona muy seria y un congresista y una figura política de larga trayectoria. Quiero hacerle ese reconocimiento, además muy merecido, de un tema que me parece que es de la esencia de lo que va a ser el debate electoral que se avecina. Usted tiene dos instituciones muy queridas por los colombianos, el ICBF y el SENA. La reforma tributaria le quitó unos recursos parafiscales que eran dineros asegurados para estas dos instituciones. Hoy hay un desfinanciamiento cercano a los 200.000 millones de pesos del solo SENA. ¿Por qué? Porque el CREE no dio, y resulta que entonces eso tiene que salir de la caja del gobierno, tiene que ser un traslado presupuestal, una asignación presupuestal digámoslo así, del ministro de Hacienda, y son dos instituciones fundamentales que están en estos momentos en riesgo, instituciones críticas, absolutamente fundamentales para Colombia. Si sumamos a eso lo que viene en el 2014, donde en esa misma reforma tributaria, la mitad del 4 por mil desaparece. Ya estamos hablando de otros 2,5 billones de pesos de hueco fiscal que se le crean al siguiente gobierno. Un petróleo y unos commodities que empiezan a descender de esos precios altísimos que tuvieron durante la década pasada. La situación fiscal va a ser mucho más compleja, y en la mitad de eso vamos a tener dos instituciones que van a estar sufriendo por recursos que son instituciones críticas en el desarrollo del país, como es el SENA y el ICBF. Yo creo que ahí se tomaron medidas que si bien suenan bien para los tecnócratas, para algo que es el desarrollo social de un país como Colombia eran fundamentales. Hoy están en riesgo el SENA y el ICBF, son dos instituciones que hay que buscar salvar. Cuando usted va a tener otro hueco de 2,5 billones de pesos el próximo año, yo quiero saber qué va a hacer el ministro de Hacienda para que esas entidades no queden desfinanciadas, y eso será uno de los elementos críticos del debate político que vamos a enfrentar. Yo creo que el presidente Santos sí ha hecho cosas buenas, yo sí le reconozco. Yo le reconozco un ministro de Comunicaciones que ha sido de primera, que conoce el sector, que hizo el 4G, le falta la famosa licitación de televisión, que puso a ordenar y tiene una política de TICs. Yo le reconozco al ministro del Interior, al anterior y a la creación de la Unidad Nacional de Protección. Mire, yo diría que es una unidad que si este país lo hubiera tenido hace 20 años o 30 años, hubiéramos evitado una cantidad de muertos. Yo le reconozco el tema fiscal de los primeros 2 años. Yo reconozco en parte la gestión una gestión del director de la DIAN. No, hay lugares y hay sectores donde uno puede reconocer, el director de Coldeportes ha hecho una gran labor, pero en general el balance es muy pobre. Y yo simplemente dejaría
un elemento fundamental de gerencia que demuestra la inestabilidad que ha sido propia de este gobierno y que no le ha permitido ni ejecutar, ni tener políticas de largo plazo, ni mostrar resultados. Usted tiene 3 ministros del Interior en menos de 3 años, 3 ministros de Justicia en menos de 3 años, 3 ministros de Salud en menos de 3 años, 3 ministros de Minas y Energía en menos de 3 años, 3 ministros del Transporte en menos de 3 años, 3 ministros del Medio Ambiente en menos de 3 años. Creo que me faltan 2 carteras donde usted ha tenido 3 ministros. Mire, yo estuve en el servicio público, uno se demora 2 meses para encontrar la luz del baño. Imagínese para manejar un ministerio, esa inestabilidad en los ministerios ha evitado, y creo que es una de las grandes falencias gerenciales de este gobierno, que pueda mostrar los resultados, porque el ministro que viene tiene que aprender lo que venía, tiene que deshacer entuertos, y eso me parece que ha sido uno de los errores más grandes que ha tenido el presidente Santos en su manejo de gabinete durante estos 3 años. Doctor Telesforo. Pero mire, el doctor Santos, que dice cosas como siempre, pues, desde luego, además por su trayectoria como periodista, como vicepresidente, conoce el país. Pero yo discrepar también de él en esto. Mire, el tema no es pues, si las carteras han tenido 2 o 3 ministros. El presidente Uribe tuvo durante 8 años, óigame, 8 años, un ministro de transporte que todo el mundo, el gremio, los conductores a gritos le pedían todo, año tras año, por favor, pues que cambiara al ministro. Él era un experto para... Uno se encontraba con el doctor Andrés Uriel Gallego y le recitaba pues de memoria las carreteras y todas esas cosas. Pero las platas para vías terciarias, en esa materia le voy a decir con todo respeto que eso quedó muy mal. Y fue un ministro que tuvo 8 años, y fue mucha la plata. Lo digo porque estaba en el Congreso Nacional y como nadie me puede llegar a decir que es que estuve metido en que si iban partidas para no sé qué, pues no, en absoluto. Le voy a decir una cosa, en cambio sí me parece que durante los 8 años del presidente de Uribe en una política o en un sector muy importante para el país como las relaciones internacionales, lo sabe el doctor Santos porque él en cierta manera fue una especie de vicepresidente pero con funciones de canciller. Si usted revisa los 8 años que estuvo de vicepresidente, sabe perfectamente en temas muy sensibles el trabajo que hizo el doctor Santos, por ejemplo, a nivel internacional en materia de derechos humanos, es lo que sí en Colombia. Y tuvo 3 cancilleres, 3 o 4 cancilleres. 4 cancilleres. Usted comprende que un tema tan sensible para Colombia como el de las relaciones internacionales, por eso hay, digamos, una política tan importante como esas flaqueó tanto. No, pero mire, yo déjeme yo le vea. Sí. Tuvimos una ministra... Hay que reconocerle a Santos, hay que reconocerle a Juan Manuel Santos ese trabajo que ha hecho el presidente, con lunares, con dificultades, con todas las cosas no hay perfectas. Si uno se acuerda de lo del señor Granda, en materia de seguridad, uno se pregunta por qué lo sacaron a la cárcel y lo mandaron así porque sí, o por el tema con Chávez también, el manejo como tal, pero eso no quiere decir quitarle los méritos de cosas buenas que hizo el gobierno del presidente Uribe. Pero mire, no, desafortunadamente yo sí, es que estas son carteras fundamentales, una cartera de minas, 3 ministros, por eso la locomotora minera no anda, y usted habla con todo el sector minero y dice, mire, es que no se toman decisiones, es que no sabe para dónde vamos. La cartera de obras, antes de obras públicas, hoy del Ministerio de Transporte. Mire, todo lo que está inaugurando el presidente Santos son cosas que dejamos nosotros. La Ruta del Sol se dejó financiada y se dejó entregada en nuestro gobierno. En la carretera, sí se cometieron errores, yo no le voy, y yo creo que por ejemplo el tema de carreteras terciarias nos faltó muchísimo, entre otras porque no alcanzamos a tener el presupuesto que hubiéramos querido, y yo recuerdo batallas que dio el ministro Andrés Uriel. En un momento dado, él planteó la venta del 10% de Ecopetrol para hacer muchas de esas obras que se deberían y que se habían podido hacer. Dentro del mismo gobierno, digamos, él perdió esa pelea dentro del gobierno y no se logró esa financiación. Cuando íbamos a entrar al gran manejo de recursos, que era 2006, 2007, vino la crisis del 2008, la crisis financiera, se cae la economía. Entonces, pues, los recursos que fueron importantes jamás llegaron a ser, por ejemplo, lo que recibió este gobierno en los primeros 2 años. Le repito, es que muy crisis, buena. las crisis, doctor Santos, con todo respeto, verdad que me interrumpa, en todos los gobiernos afectan. Afectó a Pastrana, no, Pastrana en su llegó con un momento de la gobierno recesión.
Le recibieron, le entregaron un gobierno quebrado. Ahora, a unos les toca como en la época de la bonanza del café, ¿se acuerdan? En una época cuando Colombia dependía del café, era qué gobierno, si el café era liberal o conservador. Resulta que ahora la economía, usted lo sabe, si la economía de los países de la primera velocidad, ¿no?, se frena, recesión, usted sabe lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en la China, hoy la China ya no está creciendo al 11%, está creciendo al 7%, ¿cierto? Entonces, claro, el precio, lo acabas de decir hace un rato, el precio de los commodities, pues naturalmente se baja. ¿De dónde están los dos grandes sectores que le han producido el ingreso de divisas a Colombia? En el sector minero, en el carbón y en el petróleo fundamentalmente. Entonces, claro, se han caído y por supuesto tienen un reflejo muy directo en materia de los ingresos fiscales. Pero sectores además paralizados, sectores que están totalmente paralizados. Usted habla con las pequeñas y medianas empresas mineras, lo que llaman las juniors, están saliendo de Colombia. Dijeron, mire, esto es un desastre, aquí la ANLA no aprueba absolutamente nada, aquí la Agencia Nacional Minera vive estudiando los temas. Yo creo que ahí hay un tema de ejecución fundamental en la que los ministros han fallado. Y que pues el presidente, por ser el máximo responsable, tiene que asumir esa responsabilidad. Pero miren, el presidente planteó 4 locomotoras. La minoenergética, los rieles se le perdieron, no tiene carbón y el maquinista desaparecido, eso va de para atrás. Lo que están dando hoy de minería es lo que venía desde mucho tiempo antes, porque muchos de esos proyectos se demoran 3, 4 y 5 años en desarrollarse. La infraestructura, pues hombre, montaron un consultor en la Agencia Nacional de Infraestructura y usted sabe que un consultor no ha puesto un ladrillo en su vida, lleva 3 años consultando. No han podido avanzar en absolutamente nada y resulta que a uno en un gobierno lo ponen muchas veces es a gerenciar contratos, a resolver problemas y a hacer otras cosas. Aquí apenas están empezando a resolver problemas contractuales, sí, algunos heredados de nosotros, no le voy a decir que no, pero para eso lo eligen a uno, para resolver entuertos del gobierno anterior. Nosotros los primeros 3 años, el doctor Andrés Uribe le tocó salir a resolver muchas de las concesiones que estaban enredadas, pero no solo del presidente Pastrana, de Samper, Andrés, y las resolvimos, y quedaron las obras hechas, y eso es parte de la gestión de un gobernante, resolver problemas. Y lo otro es diseñar políticas y ejecutarlas, y aquí apenas están empezando a resolver problemas porque no tienen, digamos, la velocidad para hacerlo y no tienen políticas de largo plazo. Yo creo que han creado instituciones importantes en materia institucional, ha habido un avance, pero se quedaron en eso. Hoy no se ve reflejado ni en mejores políticas, ni en prácticas más aceleradas, ni en mayor confianza de los empresarios o de los ciudadanos, las instituciones, con excepción de la Agencia Nacional de Protección, que le repito, es una maravilla, lo que el presidente Santos ha creado. La ley de víctimas, miren, muy bonito, muy bueno. Resulta que el 90% de lo que han entregado ahorita, hasta hoy, 3 años después del gobierno, la ley de víctimas, ha sido por cuenta del decreto de reparación administrativa que hicimos nosotros en el año 2009. Hay una institucionalidad montada que, como un elefante, da un paso, da otro paso, y resulta que los ciudadanos necesitan muchas veces respuestas inmediatas. Creo que la gran falencia del presidente Santos es su incapacidad de ejecución por delegación malentendida, por desconexión de algo que yo le aprendí a Uribe, y era que él sí se metía a hacer microgerencia. La microgerencia es absolutamente fundamental, porque esa finalmente es la que logra que las cosas salgan adelante en un gobierno. Bueno, como hemos dicho, todos los gobiernos tienen sus aciertos y tienen sus equivocaciones. Desde luego yo no soy aquí el defensor de oficio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Pero usted está en la unidad nacional. Es que uno tiene que ser coherente. ¿Coherente significa apoyar al presidente de turno? ¿Cómo? ¿Coherente significa? Apoyar en las medidas y las políticas. Por ejemplo, yo fui un opositor en el gobierno del presidente Uribe a la fusión de los ministerios. Eso no dio resultado. Eso no dio ningún resultado porque era fusionar justicia con el Ministerio del Interior en un momento en que la justicia necesita, por Dios, si hay algo que necesita en Colombia con urgencia, es meterle la mano al tema de la justicia acá. ¿Y está operando en este momento? Entonces, ¿qué? ¿Está operando lo de la justicia ya con
No le digo que esté operando, digo por el contrario que lo que se necesita precisamente es eso. Se fusionó ese ministerio, se fusionaron durante el gobierno del presidente Uribe, se fusionó Salud y se fusionó el Ministerio de Trabajo, se fusionó el Ministerio de Desarrollo con el Ministerio del Medio Ambiente. Y nosotros, digo porque tuve la fortuna de, estando en Haya, de encontrarme con el doctor Francisco Santos, y era la época de la coyuntura de una de las reuniones de las convenciones de Kioto, y Colombia, que había ganado un papel y un protagonismo muy importante en el tema del manejo medioambiental, resulta que no hubo ni vivienda ni hubo ministerio del medio ambiente, y tocó volver a hacer eso que se está haciendo ahora en este gobierno. Por supuesto, yo debo reconocer que hay muchas cosas, porque me lo cuentan, porque por los informes económicos, etcétera, que hay algunos sectores por el tema de la tramitología en Colombia, que yo además he hecho parte en el Congreso de 2 o 3 leyes que son leyes de la República para eliminar trámites. Es que este gobierno y cualquier gobierno en Colombia, muchas de las cosas se les ha atrasado por toda esa cantidad de trámites y papeleos, porque aquí no partes tú del principio de la buena fe, sino de la mala fe. Entonces todo eso le ha hecho un enorme daño al país. Bueno, ayer el presidente Santos, Juan Manuel Santos, criticó al doctor Pacho Santos, dice, usted se la pasa desacreditando, hablando mal del país en el exterior. No, yo no hablo mal del país en el exterior. Yo lo que planteo, y la única vez que lo he hecho fue que planteé la necesidad de que el gobierno de los Estados Unidos aclarara frente a la comunidad internacional y frente a Colombia cómo iba a ser la mirada de los Estados Unidos en un tema de paz con narcotráfico. ¿Qué iba a pasar con las órdenes de extradición de muchos de los líderes de la FARC que están pedidos en extradición por narcotráfico y por otras razones? Entonces, pues, no, el tema no se trata de eso. Para mí el tema es de una confrontación de ideas. Para mí el tema es de una discusión sobre miradas distintas a la política y miradas distintas a la solución de los problemas del país. ¿Qué es lo que finalmente se dirime cuando el ciudadano dice me gusta esto o me gusta esto y vota por esto o vota por lo otro? A mí ese tipo de discusiones equivocadas o malintencionadas, pues yo las dejo pasar. Yo no voy aquí a contestar insultos, yo no voy a contestar falsas insinuaciones. Yo estoy listo a debatir sobre los problemas de Colombia y las soluciones como precandidato presidencial y como candidato presidencial si avanzo a la siguiente ronda, pero sobre hechos reales, fácticos, sobre problemas concretos con el presidente Santos o con Germán Vargas o con si el Partido Conservador tiene algún candidato, con el candidato del Partido Conservador. De eso se trata el ejercicio de la política. Entonces yo creo que uno tiene que estar como por encima de muchos de esos tiros que pasan de lado y lado, que no tienen que ver con lo esencial de lo que es la política, es discusión sobre el problema de la educación, sobre el problema de la seguridad, sobre el problema de la paz, sobre el problema de la justicia. ¿Qué lectura le da a las últimas encuestas, doctor Francisco Santos? Que vamos bien, pero que usted sabe, a mí Uribe me enseñó una cosa, hasta que el último voto no se cuenta, uno no se puede descuidar ni un segundo. Entonces, ni las encuestas eligen son los votantes, pero las encuestas muestran un camino y un camino en el que vamos por lo menos en la dirección correcta. ¿Y esas encuestas dicen que en una segunda vuelta gana Juan Manuel Santos? Hay otras encuestas que dicen distinto, pero además, mire, el doctor Telésforo sí que sabe, en política una semana es una eternidad, ¿o no? Así es. Entonces, pues, estamos todavía mucho tiempo, falta mucho para una elección. Lo que sí me preocupa, y aquí el doctor Telésforo, es que el Partido Conservador no vaya a tener candidatos. Hombre, un partido sin candidatos, un partido sin vocación de poder, es un partido que empieza a perder, digamos, ese brillo de sus seguidores, decir, hombre, nuestras ideas tienen que gobernar el país, y creo que el Partido Conservador lleva demasiado tiempo sin candidato. ¿Y por qué no lanzó esa crítica durante el gobierno Uribe? ¿El Partido Conservador? No, el partido, no, lo que pasa es que no, nosotros estábamos en nuestro propio movimiento y en nuestro propio, pero tuvieron candidato en el 2010, perdieron, y me parece un error que no tengan un candidato en el 2014. ¿Votaría usted por Francisco Santos para la presidencia de la República, doctor? No lo pongan en esa, No, el voto es secreto. No, pero no tiene uno por qué, sí, Francisco Santos es un colombiano de bien, es que lo que pasa es que la democracia requiere un elemento fundamental que es una sola palabra, que es la que no ha hecho posible la reconciliación de los problemas, que se llama tolerancia. ¿Por qué no? ¿Por qué hay si el doctor Santos fuera narcotraficante, fuera un criminal,
controvertir en la democracia no quiere decir que como decía el filósofo, respeto el derecho de que los demás digan las cosas aunque yo no esté de acuerdo con ellas. Y si mañana me tocara frente a una circunstancia en donde estuviera, no voy a mencionar aquí nombres, seguramente que lo haría con toda la tranquilidad porque es un colombiano de bien. Por supuesto que uno puede estar en discrepancia, tener unas diferencias, pero eso es la democracia con Francisco Santos, pero eso no impide de que uno no lo pueda hacer. Cerramos con la siguiente pregunta. Con una sola palabra, definir al presidente Uribe y al presidente Santos. Juan Manuel. El presidente Uribe yo lo definiría líder y el presidente Santos yo lo definiría equivocado. Para usted, doctor Telesforo Pedraza. Bueno, yo creo que Uribe es un hombre tenaz en sus políticas, en su concepción. Y Santos a mí me parece un hombre modernizador, es un estadista con visión de futuro y yo le debo admirar eso al presidente Santos. Bueno, gracias, doctor Francisco Santos. Bueno, buen muchas viento y gracias. buena mar. Aquí vamos. Muy gentil. Y doctor Telesforo, gracias. Gracias, Muy doctor Telesforo complacido Pedraza. de estar aquí con una persona de las mejores condiciones como es Francisco Santos. Para todos, feliz noches y feliz cumpleaños Bogotá, hoy 6 de agosto.